La palabra que esta mañana quiero compartir se encuentra en Apocalipsis. Y quiero decirles una cosa. Si hay una porción de la Escritura a la que yo le tengo pánico, pavor y espanto, es Apocalipsis. Entonces viene la pregunta: ¿y entonces para qué va a predicar de Apocalipsis? Porque es que en lo único que me siento segura de Apocalipsis es en el capítulo 1, el capítulo 2 y el capítulo 3. Porque de ahí en adelante, cuando usted empieza a leer, dice: y entonces me dijo el ángel, sube acá. Y yo no sé dónde queda acá, pero yo sí sé dónde queda la tierra. Yo sí sé lo que sufrimos aquí en la tierra, lo que batallamos y luchamos. Y el capítulo 1 al 3 sucede aquí en la tierra. Entonces me voy a defender ahí. Le he colocado un título raro. Después lo discutimos en la escuelita, amados, por favor me lo recuerdan. Ellos me lo van a recordar, yo lo sé, ellos me lo van a recordar. He colocado un título: lo que Jesús y la iglesia no tienen. Lo que Jesús y la iglesia no tienen. Acompáñenme por favor a leer el capítulo 2 de Apocalipsis. ¿Sabe? Hay una anécdota, yo creo que la he compartido aquí alguna vez, sobre Apocalipsis, de unos estudiantes de seminario que se encerraron unos 6 meses a estudiar Apocalipsis, porque Apocalipsis tiene sus asuntillos a tener en cuenta. Y dice que a los 2-3 meses de que ellos están estudiando y nada que comprenden el cacho y los 7 sellos y los tronos y el fuego, y un día salen a tomar refrigerio. Y cuando salen a tomar refrigerio se encuentran con el celador, y el celador está leyendo la Biblia y está leyendo Apocalipsis. Los estudiantes le hacen la mofa y le dicen: ve, miren a este, está leyendo Apocalipsis. Y él dice: sí, ¿por qué? ¿Cuál es el problema? Dice: ¿usted entiende Apocalipsis? Y él dijo: sí, yo sí entiendo Apocalipsis. Dice: ve, miren a este, llevamos 4 meses estudiando y trabajando y no entendemos Apocalipsis, y este sí entiende. Y él dice: sí, yo entiendo. Y entonces le preguntan: ¿y usted qué entiende? Y él dice: yo entiendo que los buenos ganamos y celebramos con Cristo por la eternidad. Él no se enredó en los cachos, él no se enredó en los sellos, él no se enredó en las trompetas. Él se concentró en que Jesús es el Hijo de Dios, que vino, murió en la cruz, resucitó y pronto volverá para estar por siempre y siempre con los redimidos que son fieles. Amén. Amén, amén, amén. ¿Qué título para esta exposición de la palabra? ¿Qué título? Lo que Jesús y la iglesia no tienen. Ayer me preguntaron: ¿y qué es lo que Jesús no tiene? Le dije: vaya mañana a la predicación y le cuento qué es lo que Jesús no tiene. Esta porción de la Escritura es una de las cartas, ¿no? Aquí quiero hablar algunas cosas, por favor, regáleme la siguiente diapositiva. Algunos asuntos al entrar al libro de Apocalipsis. Es un libro que en lo común de nosotros no lo leemos mucho. A la mayoría la verdad es que no nos inspira. Tiene muchas figuras, tiene muchas cosas que lo asustan. Escuché una buena serie, se la recomiendo, creo que se encuentra en YouTube, que se llama El final del comienzo, por la pastora Isabel Cornejo, una chilena teóloga, y es muy bueno. Se llama El final del comienzo y hay 10 audios de 30 minutos cada uno. Apocalipsis es la revelación. Apocalipsis es el cierre de la historia de la humanidad aquí en la tierra. El mensaje de Apocalipsis es un mensaje que está encriptado. ¿Qué es un mensaje encriptado? Es un mensaje que está como oculto. Se necesita conocer una clave para poderlo interpretar. De lo contrario, la cabeza se nos vuela. Nos duele la cabeza pensando en Apocalipsis, porque uno dice: ¿y quién entiende eso de los cachos? ¿Y quién entiende ese fuego? ¿Y quién entiende esas cosas, esas catástrofes? ¿Quién las entiende? Pues la verdad es que eso no es para usted ni para mí. Usted tranquilo. ¿Sabe qué es lo que debemos entender? Que Jesús, el Hijo de Dios, se compadeció de nosotros estando en el cielo. Se despojó de sus vestiduras, se despojó de su posición para venir a morir en la cruz por usted y por mí, para que sacarnos y darnos vida eterna, para llevarnos y mostrarnos el camino para volver al paraíso. Cuando usted y yo entendemos eso,
si yo no entiendo los cachos, no tengo problema. Si yo no entiendo lo de la cola, si yo no entiendo, yo no tengo problema, porque la tengo clara. ¿Cuál es? Jesús es el Hijo de Dios, que vino a esta tierra a morir por mis pecados, para darme vida, para romper cadenas, ataduras, para enseñarme el camino de la perfección, del progreso, de la sanidad, del salir adelante en medio de la crisis. Jesús vino a eso y yo celebro eso cada día. En el libro de Apocalipsis encontramos 3 bienaventuranzas. En el capítulo 1, versículo 3, hay bienaventuranzas. ¿Para quiénes? Para los que leen, para los que oyen y para los que guardan esta palabra, esta enseñanza del libro de Apocalipsis. También encontramos que se habla de la estructura del libro. El libro se divide en 3 momentos importantes y los da el capítulo 1, versículo 19. Habla de las cosas que has visto, así se divide el libro. Las cosas que has visto y las cosas que son y las que han de ser después de estas. Lo que has visto, esto habla de un pasado, las que son el presente de la iglesia y las que han de ser después de estas, el futuro de la iglesia. A cada iglesia se le exalta una virtud. Cada iglesia tiene algo que resaltar, pero cada iglesia también se le hace una demanda, se le hace un llamado y se le hace una promesa. No sé si examinaran quien examinó a las iglesias de esta manera, el Señor Jesús, y nos mirara esta mañana y diría: Iglesia Remaviv, yo tengo que tú eres buena en esto, haces buenos programas, haces buenos eventos. Y el pastor, ya lo iba a subir al grado de apóstol, perdón. El pastor se alegra porque dice: ha valido la pena meterle la ficha, invertir, trabajar, luchar, ha valido la pena. Quizás nos diga eso, pero quizás diga alguna demanda, alguna debilidad, algo que nos falta. Quizás lo diga, porque el mismo que miró las 7 iglesias sigue mirando las iglesias de todos los tiempos. ¿Y qué es lo que el Señor ve? Las virtudes. Pero también el Señor ve las falencias, lo que nos falta a cada uno de nosotros como iglesia. ¿Y qué es lo que el Señor hace? El Señor hace un llamado, pero luego el Señor hace una promesa. Y están allí las 7 iglesias representando todo el paquete de la iglesia en el planeta Tierra. Eso es lo que está sucediendo allí. Y hablando de crece y multiplícate, ¿cierto? Crece y multiplica. Creo que es el eslogan, crece y multiplica. ¡Wow! Cuando yo pensaba en eso, yo oraba: Señor, crece y multiplica, crece y multiplica. Crece, el crecimiento lo da Dios, ¿cierto? El crecimiento lo da Dios. Yo no puedo hacer fuerza a decir: voy a crecer otros 5 centímetros porque me quedó solo en 1,54 y voy a hacer fuerza aquí hasta que yo crezca a 1,60. Creo que moriré engañada, porque no voy a crecer por más fuerza que haga. Y ya se me pasó el tiempo de crecer. Quizá ya crezca en conocimiento, quizá ya crezca en emociones, quizá crezca en otras cosas, pero físicamente la criatura se quedó ya de 1,54. Quizá crezca para los lados. Gracias por esa ayuda, gracias. Quizá crezca para los lados. Sí, crecí como 6, 8 kilos hacia los lados en estos días. Entonces, hablando de esas 7 iglesias y de nuestro eslogan de crece y multiplícate, he tomado una iglesia para traer una palabra de reflexión en esta mañana. Una palabra que hacía varios días no me pasaba esto que me pasó con esta palabra. Y luego le voy a compartir qué pasó. Y quiero hablar de la primera iglesia. El capítulo 2, permítame leer, por favor, acompáñeme a leer la palabra. Capítulo 2, versículo 1 al 7. Dice la palabra del Señor, permitiendo que el Espíritu Santo nos ayude a comprender. Capítulo 2, versículo 1 al 7 de Apocalipsis. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso: el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor.
Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Amén. Amén. ¿Quién habla en esta porción de la Escritura? Algunas características de la iglesia de Éfeso. Es una iglesia fundada posiblemente por el apóstol Pablo. La siguiente, por favor. El libro de los Hechos, capítulo 19, nos habla de cómo fue el tiempo en que estuvo él allí, cómo le tuvo a enfrentar. Estuvo alrededor de 3 años para fundar esa iglesia. Y creo que ninguno de nosotros se queda 3 años en un lugar y decir, nada que sale en 3 meses, en 6 meses y no salió iglesia. Le tocó duro, porque ese lugar de Éfeso era un lugar de mucha idolatría. Allí fue donde se agarraron por el tema de los templecillos de Diana. Allí se hacían muchas cosas. Dice que la gente allí adoraba a Serapis y a otros dioses de Egipto, tanto como a Zeus, Poseidón, Afrodita, Apolos, los Cabiros y la diosa madre. Eso estaban pero embolatados de las criaturas. Dice que esta ciudad fue nombrada por uno de los emperadores como la ciudad más importante de toda Asia. Dice que vino a ser la iglesia de Éfeso la 4ª iglesia más grande de esa zona. Esta iglesia llegó a tener como pastores, mire la calidad de pastores que tuvo. Tuvo a Pablo, tuvo a Timoteo y tuvo a Juan. Es una iglesia con una calidad de pastores que uno dice, con esos pastores uno hasta se consagra. Pero Jesús tiene algo contra esa iglesia. Porque sabe, a veces los problemas de la iglesia no están en los pastores, están en la iglesia. A veces. En otros casos, el pastor se libró acá, salió bien librado. Excelente, pastor. Gracias por coger lo que le pertenece. Vuelvo y le repito. Ok, listo. A veces el problema de la iglesia no es el pastor, es la iglesia. La iglesia de Éfeso tuvo como pastores ¿a quién? A Pablo, a Timoteo y a Juan. Yo creo que no hay otra iglesia que ha tenido esa calidad, esa envergadura de pastores. Pero esta iglesia llegó a tener tanto esplendor en la parte de la idolatría que llegó a ser una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Junto con el panteón de los griegos y otros lugares, llegó a ser con los jardines colgantes de Babilonia, llegó a ser una de las maravillas del mundo antiguo. Regálame la siguiente. Tenemos que avanzar. Gracias. Quiero entrar ya a la palabra como tal. ¿Quién habla a esta iglesia? Porque a veces a la iglesia le habla cualquiera, ¿sabía usted? A veces suben y dicen que ya están las empanadas. Y entonces el que está dirigiendo, que ya están las empanadas, hermanos, que hagan una fila allí, que son a 500. Que si quiere llevar para la casa, haga el pedido con anticipación. Es una persona que le está hablando a la iglesia, ¿cierto? A veces le dicen, no, que los hermanos por cuestión de bioseguridad, unos tienen que salir por allí, los otros tienen que salir por allí, ¿cierto? ¿Y quién les habla? El diácono de turno. ¿Quién le habla? Pero ¿quién le está hablando a la iglesia de Éfeso? Es la pregunta. ¿Quién le habla a la iglesia de Éfeso? Cuando usted y yo leemos el capítulo 1, nos damos cuenta que allí está Jesús, el que ha vencido la muerte, el que ha resucitado. El que camina, dice allí que Él camina en medio de los 7 candeleros que son las iglesias y que tiene en su diestra a los pastores, Él en su mano derecha. Quiero hablar de las características del que habla. Regálame la siguiente, por favor. Características de quién habla. ¿Quién le habla a la iglesia? Le habla Jesús resucitado. No Jesús el de Galilea, no Jesús el carpintero. ¿Quién habla? El que venció la muerte y vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Él es el que le va a hablar a su iglesia. ¿Quién le habla a la iglesia de Éfeso? El que tiene a los pastores de la iglesia en su diestra.
Mire ese lugar tan bonito donde están los pastores. No los tiene al lado de él. No los tiene por allá entre un bolsillo guardados. ¿Dónde los tiene? En su diestra. Pastor, ese es el lugar suyo. Pastores, ese es el lugar de ustedes. El Señor los tiene en su diestra a los pastores. ¿Y dónde tiene la iglesia? La iglesia es el resultado de sus lágrimas, de su sacrificio, de su entrega, de su amor, de su compasión. Por eso el que está hablando es el que compró con sacrificio, lágrimas y sangre y dio la vida por la iglesia. Usted y yo no existimos como iglesia si Él no hubiera ido a la cruz del Calvario a entregar su vida por nosotros. No lo podríamos llamar Señor, no tendríamos una Biblia, no podríamos adorarle, no podríamos decirle Padre si Él no va a la cruz del Calvario por nosotros. ¿Quién es el que habla? El que anda en medio de la iglesia. A pesar de que la iglesia tenga falencias. Eso es lo que nos muestra este texto. Que Jesús camina en medio de la iglesia. Uno solo ve a los diáconos o a los desordenados que entran y salen. Pero el que tiene sus ojos espirituales bien abiertos sabe que Jesús se pasea en medio de su iglesia. Y no solo cuando estamos aquí en el templo, cuando estamos en la casa, en la sala de la casa. Cuando vamos en la buseta, cuando vamos en el taxi, donde quiera que estemos y haya un hombre, una mujer que le ha creído a Jesús, ahí está Él, paseándose y moviendo, dispuesto a sanar, a liberar, a proteger a su iglesia, a proveerle a su iglesia, a escuchar la oración de su iglesia. El que habla no es cualquiera. El que habla es el mismo que se vino del cielo, que se despojó de sus vestiduras reales y que fue a la cruz a morir por nosotros. Él es el que habla. Entonces aquí, si mi madre estuviera por ahí, diría una frase: ¡pare oreja! Porque ¿quién es el que va a hablar? Jesús. Claro que para Telecom el otro día por ahí escuché un comercial que decía que Chuchín. Y yo casi que quería tenerlo cerca para decirles quién es Chuchín. Porque para algunos Jesús es el carpintero. Para algunos Jesús es el que le hace los mandados. Porque algunos no han aprendido. ¿Esto dónde lo aprendemos? En la palabra. Que cuando yo invoco el nombre de Jesús, si fuera posible debía de lavarme la boca. Debía desinfectarme todo para invocar el nombre del Señor. Algunos lo nombran a la ligereza. Algunos lo nombran irreverentemente. Lo tienen para chistes. Y se les olvida que dice la palabra: no tomarás el nombre del Señor en vano. Y nombran a Jesús para cualquier cosa, hasta para hacer chistes. Pero bueno, yo no voy a pelear por eso ahorita. Regálame la siguiente, por favor. ¿Quién habla? ¿Qué conoce Jesús de la iglesia? ¿Qué conoce Jesús de la iglesia? Si yo les pregunto a ustedes, ¿qué conocen de esta iglesia? A los que han estado aquí varios años. Yo alcanzo a conocer algo porque me acuerdo que estábamos por allá como un poco más hacia allá, ¿cierto, pastor? Esto ha sufrido varios cambios, varias transformaciones. Digo, wow, ¿cómo ha crecido esto? Yo por allá me subo y me pierdo. Cuando llego allá, ¿quién me ayuda? Yo como que no sé para dónde coger. Yo no conozco. Pero ¿sabe qué conoce Jesús de la iglesia? Jesús conoce de la iglesia todo. Y cuando le digo todo, es todo. Jesús conoce de la iglesia lo de adentro y lo de afuera. Aún la palabra que usted y yo no hemos dicho, Jesús ya la sabe. Y eso es para ponerse nervioso. Porque hay pensamientos que uno tiene y dice: tengo unas ganas como de hacerle eso a tal fulano que se va a lanzar como presidente. Tengo como ganas de cogerlo del cuello. Jesús lo sabe. Y no nos mandó a meternos en esos pleitos. Nos mandó a que llenemos nuestra mente y nuestro corazón de su palabra. Porque donde nos dejemos llevar por lo que vemos y oímos de noticias, amados, nos perdemos, entramos en crisis. Regáleme la siguiente. ¿Qué conoce Jesús? Perdón, téngamela ahí. Jesús dice aquí que conoce las obras, que conoce la paciencia, el carácter, cómo reaccionan las crisis, que conoce que no puede soportar a los malos, como que le da el nervio cada que piensa en los malos. Que no soporta a los falsos, porque esta iglesia tiene discernimiento, no soporta a los falsos.
A los que ha hallado mentirosos los pone en el puesto. Que ha sufrido por la causa del Señor. El Señor conoce todo esto. Pero como el título del mensaje, ¿cómo es? Lo que Jesús y la iglesia no tienen. Pero tengo que hablar también de lo que tienen. Entonces aquí digo, Jesús tiene una iglesia que le sirve con firmeza y convicción. En Éfeso hay una iglesia que le sirve al Señor con firmeza y con convicción. Que se para en la raya. Que le dice al diablo, usted de aquí no pasa. Ni se le ocurra, cuidadito con meterse con mi familia. Jesús sabe que en la iglesia de Éfeso hay gente así. Metida, que ora, que ayuna, que clama. Jesús sabe eso. Jesús tiene una iglesia que le sirve con firmeza y convicción. Y si yo fuera de la iglesia de Éfeso, yo gritaría, amén, 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 aleluya. Pero bueno, yo no soy de la iglesia de Éfeso. ¿Qué sabe? ¿Qué conoce Jesús de la iglesia? Regálame la siguiente, por favor. Jesús conoce de la iglesia sus obras. Jesús conoce lo que usted y yo hacemos por amor a Él. Pero también Jesús conoce lo que no hacemos. Jesús conoce su arduo trabajo y su paciencia en el ministerio. Porque en el ministerio, más de una ocasión, los que ya llevan algún tiempo saben que en varias ocasiones hemos querido renunciar. A ustedes no se lo decimos ni tienen por qué enterarse. Pero en muchas ocasiones uno dice, ¿dónde está mi autoridad para renunciar? Para irme. Jesús lo sabe. Jesús sabe que esta iglesia, la iglesia de Éfeso, no soporta a los malos. Es una iglesia que ve a los malos y como que le quiere arrancar los cabellos. Mejor sale corriendo. Porque no soporta a los malos. Cuando ve a los malos que hablan cosas sin límite, cuando ve a los malos como que se enferma. Esta iglesia no soporta a los malos. Y al Señor parece que le agrada eso. El Señor conoce la convicción y el celo que tienen por la verdad. Esta iglesia se destaca porque tiene una sana doctrina, una profunda doctrina. Sabe en lo que cree. No come cuento, no traga entero. Así es esa iglesia. Esta iglesia, Jesús conoce que su trabajo es difícil en la obra, que madruga, que se acuesta tarde, que a veces como que comemos a la carrera. ¿A alguien le ha tocado comer a la carrera? Porque ya me toca pasar al altar, porque ya tengo que dirigir. ¿Conocen a alguien así? ¿Han visto a alguien así por ahí en algún momento? Ya me toca el ensayo, ya me toca la reunión, ya me toca a mí, ya lo tengo que hacer. En esta iglesia de Éfeso habían líderes así, apasionados, entregados, que hacían la obra del Señor. ¿Jesús conoce de la iglesia? ¿Qué conoce Jesús de la iglesia? Todo lo que hablamos y aún lo que no hemos hablado, lo que tenemos guardado allá adentro. Jesús lo sabe. Jesús conoce si nosotros tenemos una queja. Si hay una murmuración dentro de nosotros, Jesús también la conoce. Regálame la siguiente. ¿Qué conoce Jesús de la iglesia? Hay una queja y hay un llamado de Jesús. Miren la pedagogía de Jesús. Jesús tiene una pedagogía maravillosa. ¿Cuál es? Jesús resalta lo bueno para luego entrar a trabajar en lo malo. Y uno a veces se la cree que porque le dijeron, uy, usted predica bonito, pero qué lástima que hace tal cosa. Uno no quiere la segunda parte, uno quiere la primera, ¿cierto? Que lo feliciten porque predica bonito. Pero la segunda parte no, pero no me gusta que haga tal cosa, no está bien que haga tal cosa. Jesús le dice a esta iglesia que tiene sana doctrina, que es esforzada, que es entregada, que es fiel. Jesús le dice, tengo una cosa, solo una. Y uno dice, genial, arreglamos esa cosa y quedamos perfectos. Pero ¿cuál es la cosa que tiene esta iglesia? Dice, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Tu primer amor. Dicen los enamorados y los que andan haciendo memoria del pasado, dice que nada como el primer amor.
El primer amor. ¿Qué sucede en el primer amor? En el primer amor hay inocencia. En el primer amor hay pureza. En el primer amor no hay límites, no hay condiciones. En el primer amor. Cuando va pasando el tiempo dice, no, pero es que a mí ya me la hicieron y a mí no me meten los dedos a la boca y yo soy manso pero no menso. Y encuentra uno cristianos que juegan la doble. ¿Cómo es la doble? La doble es que sí oran y sí leen la palabra, pero llega en un momento donde dicen, yo tengo por ahí mi malicia indígena. Y cuando ellos dicen así, yo digo, santo, el chanclas les ayuda a ratos. Cuando no dejan que la palabra les ministre y que el Espíritu Santo les guíe, usan las armas del mundo. ¿Sabían ustedes que hay una iglesia que lee la Biblia, que canta bonito, que llora bonito, hace bonito, pero que en algunos momentos usa las armas de este mundo? ¿Se acuerdan de un tal Pedro en la Biblia? Que llevaba más de 3 años con Jesús. Y para arriba y para abajo con Jesús, eso era una maravilla. Pero que el día que se presenta algo que se sale de las manos y de la cosmovisión de él, saca la espada y lanza la yugular. Que el hombre se le agachó, fue, si no. Y el Señor lo exhorta y el Señor lo corrige. Porque eso representa al creyente que no está convencido al 100% de que el Señor es el que nos protege, de que el Señor es el que nos guarda, de que el Señor es el que nos guía, que no necesitamos utilizar las armas y los instrumentos de este mundo para salir adelante victoriosos, porque Él es el que nos defiende, porque Él es el que nos guarda de todo mal. Mira lo que Jesús no tiene ahí en el recuadro. Jesús no tiene el primer lugar en el corazón de la iglesia. Oiga lo que dije. Jesús no tiene el primer lugar en el corazón de la iglesia de Éfeso. Éfeso es una iglesia que tiene sana doctrina. Éfeso es una iglesia que tiene líderes esforzados y sacrificados. Pero ¿sabe qué? Jesús no es el primer lugar. En alguna ocasión estábamos ministrando allí en la iglesia de Manantial y yo estoy allí sentada esperando alguna orden de algo, y quien estaba dirigiendo, dirigió, cantó, gritó, saltó, sudó, y luego ya entró el apóstol y vino y se hizo a mi lado y se sentó y dijo, ya cumplí. Y yo quería tener la daga del apóstol Pedro para decirle, ¿usted estaba en una presentación? ¿Usted estaba entonces en un espectáculo? ¿Usted estaba entonces en un show? Porque ya cumplió. Y esto no se trata de cumplir. Esto se trata de entregar hasta la médula. Esto se trata de entregarlo todo. ¿Qué es lo que Jesús no tiene, amada iglesia? Jesús no tiene el primer lugar en el corazón de la iglesia. Jesús es otro instrumento, otro mueble decorativo en el corazón de la iglesia de Éfeso. Y el Señor se lo dice: me agrada que trabajes, que trasnoches, me agrada que hagas estas cosas, pero tengo una cosa, y es que no soy el primer lugar de tu corazón. Y uno se da cuenta de eso a veces en ciertas reuniones, esas reuniones de Navidad. Ese culto de Navidad a veces es una farsa. Es el programa. La gente está preocupada por lo que va a comer. La gente está preocupada porque va a viajar. La gente está preocupada porque va a estrenar. No digo más. ¿Cuál es la queja de Jesús? No soy el primer lugar de mi iglesia. Yo lo entregué todo por ella, pero yo no soy el primer lugar en ella. Entonces el Señor le hace un llamado a la iglesia y le dice 3 palabras claves. Recuerda, esto habla de memoria. Arrepiéntete. Esto se lo aplicamos siempre a los de afuera, no a los de adentro. Y haz las primeras obras. ¿Qué es lo que la iglesia no tiene?
La iglesia no tiene a Jesús en primer lugar. Jesús es un mueble de decoración. Jesús es una marquilla. Jesús es un título que está en la sala de la casa con lucecitas. Pero Jesús no es el que direcciona nuestro pensamiento, el que direcciona nuestros planes. Regálame la siguiente porque me dijeron que me queda poco tiempo. ¿Cuál es la queja y cuál es el llamado? La queja es que has dejado tu primer amor. Has dejado la inocencia, has dejado la pureza, has dejado el entregarte sin límites. A veces le decimos al Señor, tengo 15 minutos para hablar contigo, Señor, y colocamos el cronómetro. 15 minutos. Y el Señor quizá necesitaba 16, pero ni le preguntamos. Has dejado tu primer amor. No es la única vez que el Señor reclama esto. ¿Sabe que a Israel también se lo reclamó? Allá en Jeremías capítulo 2, versículo 3, creo que le dice, recuerda cuando andabas en el desierto y corrías en pos de mí. Pero en la tierra prometida ya no lo buscaron así, porque ya tenían tierra. Es como el inquilino que busca al Señor para que le dé casa. Y cuando ya le da casa dice, ya no tengo que ir tanto a las vigilias porque ya tengo mi casita, gracias al Señor. Recuerda, perdemos la memoria de qué fue lo que hizo Jesús. ¡Arrepiéntete! El arrepentimiento no es solo para los de afuera, los que estamos adentro. También se lo dijo el Señor a Jeremías. Cuando a Jeremías le entró la crisis, ¿qué le respondió el Señor? Conviértase en ellos a ti, tú no te conviertas a ellos. Si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Haz las primeras obras. ¿Saben? Cuando nadie me conocía, yo estaba en la iglesia, era un líder en la iglesia, me entregaron un campo blanco para ir a predicar, pero yo a veces no tenía dinero para el bus. ¿Sabe qué llegué a hacer? Como loco y hasta de mal testimonio. Yo iba a la panadería del señor que era inconverso y le decía, Señor, me hace un favor, me presta 10,000 pesos. Necesito ir a predicar y vuelvo. La otra semana se los pago. Hacía el oso, pero quería ir a predicar. ¿Sabe cómo preparaba a veces los mensajes? Porque no me alcanzaba el tiempo. Mientras estudiaba por la mañana, trabajaba por la tarde. ¿Sabe dónde preparaba a veces los mensajes? En el bus. Y no almorzaba. Pero ha pasado el tiempo y ya puedo pedir un domicilio. Tráeme un domicilio porque soy la predicadora. Ya no lo amo con la misma profundidad y la misma entrega. Regálame la siguiente, que me quedan 5. Esta iglesia se parece a Jesús. Tiene semejanza con Jesús. Dice aquí, la iglesia tiene un parecido con Jesús, pero no tiene a Jesús en primer lugar. La iglesia se parece a Jesús, pero Jesús no es el primer lugar. Regálame la siguiente. ¿Quiénes son esos nicolaitas? ¿Quiénes son esos líderes? Dice aquí la palabra que Éfeso es una iglesia de convicciones profundas. Tiene celo por la verdad. Esto me recuerda a cierto hombre del Nuevo Testamento. ¿Se acuerdan de alguien que era celoso por la verdad? Y asesinaba a cristianos porque era celoso por la verdad. ¿Cómo se llamaba él? El apóstol Pablo. Antes de ser el apóstol Pablo, él era un hombre que amaba la verdad y mataba por la verdad. Éfeso tomó esa línea. Ama la verdad, la sana doctrina, pero no ama a Jesús con entrega y compasión. Siguiente. Promesa al vencedor. Una promesa. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esto se lo dice a las 7 iglesias. Esto no se lo dice solo a Éfeso, a las 7 iglesias. Porque algunos tienen el oído de corazón. Yo he visto que los oídos los utilizamos para ponernos los aretes. Yo he visto que los utilizamos para ponernos esta cosa. Yo he visto que lo utilizamos para conectarnos los audífonos. Eso sirve para hartas cosas, ¿cierto? Pero el oído, y el oído interno de manera especial, fue hecho por Dios para que nosotros le escuchemos a Él, para que oigamos la voz del Espíritu. Y a la iglesia se le dice, tiene oído, pero no oye. Tiene oído, pero no oye. Y el Señor llama a la iglesia. Iglesia, afine el oído. Dice en una carta a Timoteo, dice por allí la palabra que se levantarán hombres que aman la mentira,
y que tienen los oídos, que los oídos les sale como materia, porque aman sus concupiscencias, pero no aman la palabra. Necesitamos afinar el oído para oír a Jesús, lo que Él nos dice. Entonces, ¿qué encontramos en esa iglesia? Esa iglesia no tiene al Señor en el primer lugar. ¿Qué necesitamos entonces como iglesia? Necesitamos tener el oído afinado para oír lo que el Espíritu dice. Porque si Jesús se pasea, el Espíritu también está hablándonos a nosotros. ¿Qué necesitamos entonces? Servir al Señor. Comprender que servir al Señor es una batalla espiritual. Oiga esto, se lo repito. Servir al Señor es una batalla espiritual que demanda amor profundo. La recompensa por lograr el propósito del servicio es volver a nuestro estado inicial, es volver al estado en que el Señor colocó al hombre en el huerto del Edén. Si le servimos con amor, con profundidad, con entrega, allá nos quiere llevar nuevamente el Señor. Y creo que cierra con la última, creo que hay una última diapositiva, por favor. Se acabó esto, porque se acabó el tiempo, ¿no? Para ser la iglesia que el Señor quiere, debemos, 1, recordar cómo servíamos en los primeros meses, en los primeros años. ¿Cómo servíamos? Yo llevo 35 años caminando con el Señor y tengo que devolverme a cómo le servía hace 32, 33 años. Porque ahorita ya dicen, ni la pastora Lilia con nosotros, y aplauden. Yo no sé ni por qué hacen eso. Digo, no me conocen, pobrecitos. Por eso aplauden. Que si me conocieran, dirían, pobre mujer, Dios ayúdala. Recordar cómo servíamos al Señor cuando empezamos. Debemos arrepentirnos por hacer. Uno encuentra competencias y pleitos entre los que sirven al Señor dentro de la iglesia. Uno encuentra personas así, que compiten. Ay, es que a ese sí le dieron lancheta más grande. Ay, es que a ese sí le celebraron el cumpleaños. Es que ese es el preferido del pastor. Si estamos en esa línea, sería bueno hacernos a un lado, meternos unos 40 días en ayuno y oración y luego sí volver. Nadie dijo amén, pero yo sé que es la verdad, no tengo problema. ¿Qué debemos hacer? Debemos volver a las primeras obras. Cuando no nos importaba, decíamos, vamos a tumbar esta pared y no tenemos plata. Yo no sé si el pastor alguna vez dijo eso. Aunque no tenemos plata, Dios nos va a proveer. Pero ¿sabe qué hacemos ahora? No, hasta que no tengamos la plata en el banco. Yo no me meto con los ingenieros. ¿Eso para qué? Miren esto. Jesús no tiene lo que Jesús no tiene. Jesús no tiene una iglesia que le sirva con amor profundo y lo ame como Él nos amó y nos sirvió. Cuando yo estaba escribiendo esto, amados, yo estaba partida. Jesús no tiene algo. Jesús es dueño del cosmos. El oro y la plata, todo le pertenece a Él. Pero hay una cosa que Él no tiene. ¿Se quiere poner en pie, por favor? ¿Y quién le puede dar a Jesús lo que Él quiere y lo que Él necesita? ¿Quién se lo puede dar? ¿Quién se lo puede dar? Somos nosotros. Es una decisión suya y mía. Es una decisión suya y mía, pero necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Ayúdame a dar lo mejor, ayúdame a entregarme al 100%, que mi oración no sea falsa, que mi servicio no sea por competencia. Ayúdame a dar lo mejor, como tú te entregaste en la cruz del Calvario. Oremos. Padre, te doy gracias por tu palabra en esta mañana, Señor. Si no hemos avanzado más, si no hemos crecido como tú esperabas, si no nos hemos multiplicado como tú querías, hoy la palabra nos desnuda. Hoy la palabra nos habla. Hoy la palabra nos inquieta. Nosotros queremos crecer
Y no vamos a crecer por buenos programas. Y no vamos a crecer por buenos eventos. Es necesario que hagamos una revisión interna de cómo estamos viviendo. Señor, para ti no es un secreto que la iglesia, en una gran mayoría y en un alto porcentaje, hoy te buscamos por los milagros. Hoy te buscamos por lo que nos das. Hemos dejado de buscarte por lo que eres. Perdón. Perdón por cometer esa locura. Perdón, Señor. No sé si hay alguien allá que quiera decirle: Señor, perdona. Perdóname a mí. Me descubriste, Señor. Me encontraste con tu palabra. Y me invitas a volver a ti. ¿Sabe que sí tiene Jesús para la iglesia de Éfeso y para la iglesia que se identifica con esta palabra? Jesús tiene perdón, Jesús tiene sanidad, Jesús tiene restauración, Jesús tiene amor para darnos si hemos fallado, si hemos dejado de amarle como Él lo merece. El Señor les bendiga. Yo quiero que gobiernes mi caminar y que siempre viva en tu voluntad. A ti, el alfa y la omega. Gracias por conectarte a nuestra transmisión. Te invitamos a que sigas nuestra programación. Conéctate con nosotros. Ayunos presenciales de miércoles a sábado de 9 de la mañana a 12 del mediodía. Oración con aroma de café de lunes a sábado desde las 5 de la mañana. Miércoles de avivamiento, 7 de la noche. Servicio juvenil, viernes 7 de la noche. Servicio infantil, sábados de 10 a 11:30 de la mañana. Servicios dominicales, 7:30, 9:30 y 11:30 de la mañana. Síguenos en Instagram como @iglesiaremavit.int. Y en Facebook como Iglesia Remavit Internacional. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Búscanos como Remavit TV.